Bueno, tercer intento de vídeo, porque las dos primeras veces no funcionaba el audio. Este vídeo se va a llamar el coste económico de la corrupción y vamos a hablar del coste económico de la corrupción que representa en España. Resulta que para hablar del tema de la corrupción, independientemente de todo el daño que causa a nivel reputacional, a nivel económico, social, político, judicial, etcétera, lo más grave de todo es que la corrupción mata. Esto se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Adamuz, donde por no hacer la reforma correctamente de las vías, pues han muerto 45 personas, como mínimo, porque seguramente algunos de los heridos graves también habrá muerto y no nos lo habrán dicho. Esto se ha reproducido también en Cataluña con el desastre de cercanías, que al final ha provocado una muerte de un maquinista, como bien sabes, en Lleida, aquí al lado de Martorell. Y podríamos hablar de muchos casos de corrupción, donde, por ejemplo, las ayudas de catástrofes y de otras cosas, como el volcán de La Palma, lo de Valencia, etcétera, provoca muertes, montones de muertes y abandono de las personas que han sufrido ese cataclismo, ¿no? O ese proyecto programado, ¿no? Como el caso de Valencia, como bien os he explicado en otros vídeos. Pero vamos a centrarnos en este vídeo en el tema de lo que nos cuesta la corrupción. Para ello me he ido a esta página de casos aislados de una corrupción sistémica que es de 2016, que por lo tanto no está actualizado y donde se indica, ahora lo iréis viendo, que la corrupción del Partido Popular es mayor que la del PSOE. Evidentemente no está actualizado, porque si lo hubieran actualizado con todo el periodo del sanchismo que va del 2018 hasta este mismo año 2026, y ya veremos si nos dura un poquito más todavía, si le dejamos, pues evidentemente el Partido Socialista sobrepasaría ampliamente al Partido Popular. Aquí vamos a daros algún ejemplo para que veáis cómo va el asunto. Y estamos hablando de todo tipo de corrupción, básicamente tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, cohecho, mordidas, todo lo que queráis. Y iremos a lo concreto. Aquí, como veis, hay distintos ejemplos. Aquí en 2016 calculaban 589 casos, 3.850 implicados y 125.000, casi 125.000 millones de euros, si lo digo bien. Entonces, si vamos bajando, iréis viendo. Son casos aislados, son unas pocas manzanas podridas, expresiones que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo por parte de algunos partidos políticos y poderes económicos. Les hemos estado escuchando hasta que, o casi, parecíamos paranoicos, hablando de la corrupción como si fuera un problema, mientras nos decían que no era para tanto. Si juntamos casos aislados, resulta que de casos aislados nada. Evidentemente, el título del nombre de la web es irónico, porque estos no son casos aislados. Esto forma parte de una corrupción sistémica del régimen del 78 y muy particularmente del PP y del PSOE, del bipartidismo, que ha estado gobernando a lo largo de los últimos 40 y pico años ya en todas las administraciones. Administración central, autonomías, que son una fuente de corrupción también, por supuesto, y de duplicación de robo no solo a nivel de lo que roban los políticos, sino a nivel también de impuestos, ¿no? Que se multiplica. En Cataluña no os digo nada, que hay 6 o 7 administraciones. Pero vamos al lío. Vamos a pasar de esto y aquí lo veis, ¿no? Van actualizando los casos. Como veis, hay aquí un salto en estos años donde hay pocos casos no hay casi ningún caso del PSOE y todavía quedan casos del PP. Esto evidentemente no está actualizado porque en los últimos años, evidentemente, y más en este último año, estos últimos 2 años, las tramas de corrupción del PSOE son como mínimo una docena, puede que docena y media en breve, y estamos hablando de miles de millones de euros, como ahora os demostraré, ¿no? En todo caso, la página para empezar está bien porque puedes empezar a comparar y ver cómo funciona todo. Aquí casualmente, o no casualmente, sí que actualizan el caso de supuesta corrupción del señor Alvise Pérez, de Se acabó la fiesta, pero en cambio se olvidan de actualizar otros casos, ¿no? El caso Coldo está aquí, pero está como muy solito cuando tenemos caso Mascarillas, caso del Seagate, caso Begoña Gómez, caso Tito Berni, hay un montón de casos que ahora trataremos, ¿no? Caso de los fondos europeos, caso de los hidrocarburos, que aquí no está actualizado curiosamente, pero sí que me parece interesante esto. El top de casos aislados,
lo ponen por cantidad de millones defraudados. Como veis, el rescate bancario lo ponen en primer lugar. Ese es el motivo por el que a APS se le perdonan todos los préstamos que hace a los bancos en devolución de favores, ¿no? Esto es como la mafia. Los bancos son perdonados de sus deudas y a cambio pues el PSOE le caen los préstamos que le hagan falta y no los tiene por qué devolver. Pídete un préstamo, como está la situación ahora, a ver si te lo da un banco. Luego está la amnistía fiscal del Partido Popular, que también son 38.000 millones, casi 40.000, que también evidentemente es una amnistía fiscal que hizo el Partido Popular a amigotes varios y lógicamente esto también es corrupción. Y luego ya casos concretos de corrupción más habituales, digamos. Voy a decir más normales porque la corrupción esté todo menos normal, aunque mucha gente piense que lo normal es corromperse y lo extraño es ser honrado, pero no podemos permitir que hagamos que la corrupción sea lo normal, porque no es normal. No es normal que estemos pagando impuestos para que luego se lo lleven calentito toda esta gentuza, ¿no? Bueno, como os digo, esto no excluye que otros partidos hayan estado en la corrupción de una manera potente, como los partidos independentistas catalanes, que especialmente Convergencia y Unió, o la extrema izquierda, ¿no? Que ya pronto hablaremos no de sino de ERA, Podemos y Sumar, toda esta tropa, ¿no? Aunque en su caso la gravedad del asunto no es tanto lo que roban, sino lo que le meten en la cabeza a la gente. Y seguro que ya me entendéis. Ideología de género y mil barbaridades, donde convierten a los delincuentes y a los pedófilos en buenos y a los que no violamos niños y a los que no somos delincuentes en malos. Y delincuentes en malos. Así funciona. Evidentemente el PSOE se ha apropiado de todo ese discurso y por eso está recuperando voto. Pues no está recuperando su propio voto, pero se está recuperando mínimamente a base de recuperar el voto a su izquierda. Porque ya la diferencia entre el discurso de Podemos y del PSOE es, pues se podría decir que es nula. Casi nula, gracias al sanchismo, ¿no? En todo caso, aquí no vamos a hablar tanto de política como de corrupción. Os voy a poner unos esquemas que son muy interesantes, donde veréis, a ver si los encuentro, donde veréis algunas cosas que me parece interesante comentar. Estadísticas se le llaman en esta página. ¿Veis? Aquí calcula que son 124.000 millones. Como veréis, esto es de 2016. Podéis imaginar que ahora la cifra es mayor, pero iremos calculándola, ¿no? Y aproximadamente, porque es difícil de contrastar, pero algo se puede hacer. Esto sería un primer vídeo al respecto. Aquí veis el número, la corrupción por comunidad autónoma. Aquí Andalucía es la que va ganando, luego va Valencia, Madrid, y extrañamente Cataluña está en el puesto número 8, cuando debería estar en el tercero, seguramente en el segundo. La Comunidad de Madrid evidentemente tiene más corrupción que Andalucía, probablemente, o posiblemente más corrupción que Valencia, pero Valencia de unido también. ¿Qué sucede? Que la corrupción está en todas las comunidades autónomas. Como os digo, las comunidades autónomas son una fuente de corrupción. Hay un descontrol total, pues sucede como en el gobierno central, especialmente con Pedro Sánchez, pero no exclusivamente, y porque aquí no se tiene en cuenta la corrupción de los ayuntamientos, que entonces esto ya explotaría, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿no? La corrupción que tenemos así para empezar. En el caso de la región de Murcia, de Canarias, de Baleares, pues también estarían un poquito más arriba. En el caso de Baleares, tanto en la etapa del PP como en la de la izquierda. En el caso de Canarias, más bien tirando a la izquierda y a los nacionalistas canarios. Pero bueno, en Asturias, evidentemente, el PSOE. Cantabria, el señor Revilla. Bueno, ¿qué os voy a contar? El caso es que esto no está actualizado. Y para demostrarlo, nos vamos a ir. Bueno, aquí tenéis otra cosa interesante que ya os lo he explicado: el coste de la corrupción por partidos. Como veis aquí, pone mucho el dedo en la llaga en el tema del intercambio de favores entre bancos y políticos, con el tema de la amnistía fiscal y del rescate bancario, pero la corrupción de los partidos es mucho más grande de lo que pone aquí. Se quedaría bastante igualadita la cosa. Y en todo caso, nos vamos a ir a este esquema también es muy interesante. En 2016 se calculaba que la corrupción era de 124.000 millones de euros y, como veis, era un poquito menos de lo que nos gastamos en pensiones hace 10 años, lo que nos gastábamos. Ahora, evidentemente, nos gastamos más en pensiones porque hay más pensionistas y la corrupción también es más grande. Pero si no hubiera corrupción, tendríamos con lo que nos ahorraríamos para pagar las pensiones. Estaría a la par. Luego tenemos una deuda pública que está explotando. Esto
esto se queda súper desactualizado, ¿no? O no actualizado, y por lo tanto también tendríamos que pagar mucho más intereses de deuda pública, que no deuda directamente, sino intereses. En el tema del desempleo también se tiene que tener en cuenta que se hace más gasto. Y en sanidad, educación, justicia y cultura aquí está en negativo, que no sé exactamente por qué lo ponen aquí en negativo, pero en todo caso no es tanta la corrupción en sanidad, educación, justicia y cultura como en otros temas, ¿no? Más de de gestión del dinero público, de infraestructuras, de gestión de las construcciones a nivel local, de cuestiones autonómicas, ¿sabéis? Bueno, esto ya lo he explicado, vamos a ir a otra cosa. Aquí hay otro elemento muy interesante, que es el índice de percepción de la corrupción en 2025 de la página transparencia.org, que en principio es independiente, donde veis, aquí hay un esquema de colores, donde veis los países más corruptos del mundo, que serían estos, los más oscuros: Somalia, Venezuela, Libia, aunque Libia más que un país corrupto es un país destrozado, un estado fallido. Estos países de aquí del interior, esto debe ser Pakistán, sí, Pakistán, ¿no? Sí, debe ser Pakistán. Esto debe ser, está encima de Irán, debe ser Uzbekistán. Corea del Norte, bueno, este país está debajo de Sudán, no recuerdo cuál es, creo que es Congo, sí, creo que es Congo, etcétera. Congo, que tiene una historia terrible, ¿no? Desde el Congo belga hasta hoy, y las matanzas que hay constantemente de cristianos, como pasa en el norte de Nigeria y en otros países de Centroáfrica. Esto es Nicaragua, etcétera. Esos son los países más corruptos. Los menos corruptos, evidentemente, los países del norte de Europa, los países escandinavos, Suecia, Noruega y Finlandia. También Dinamarca y también Suiza, aunque en el caso de Suiza no es que no sean corruptos, porque son una lavadora de dinero negro de todo el planeta, de tráfico de menores, de droga, de tráfico de armas, pero lo saben esconder muy bien, como hacen los suizos, esconden el dinero, ¿no?, que hay allí. Y por lo tanto aquí consta como que es un país que no es corrupto. Hipocresía total, ¿no? Aquí está Uruguay también, que es interesante comentarlo. Y luego hay países intermedios donde la corrupción crece o es bastante grave, como por ejemplo la corrupción es muy grave en Rusia, en la India, en Irán, en Siria, bueno, este es Irak, perdonadme, en Turquía, en buena parte de África, como veis, en la mayor parte de los países africanos, en casi toda Sudamérica, con la excepción de Uruguay, y últimamente evidentemente de El Salvador, con Bukele, que aquí no está porque no está actualizado, todo lo que es el Caribe, y todo lo que es el Pacífico, ¿no?, esta parte del Pacífico. Entre los países no tan corruptos estaría España, Estados Unidos, esto es Alaska, esto es Estados Unidos, Sudáfrica, algunos países de Centroáfrica, curiosamente, Arabia Saudita, España, bueno, no, estos son bastante corruptos también. España, Italia, lo que es los países del este, China. Y como veréis ahora, ahora os lo detallaré, España ha subido en los índices de corrupción o ha bajado en los índices de menos corruptos. ¿Veis? Aquí está. Os lo leo. Transparencia Internacional presenta hoy la 31 edición del... Esto es de 2025. Ha salido el 10 de febrero de 2026, pero es 2025. El índice de percepción de la corrupción, que mide la corrupción en el sector público, clasifica, esto solo en el sector público, no en el sector privado, y clasifica a 182 países y territorios a través de datos obtenidos a través de fuentes expertas independientes. España baja un punto en el índice, bueno, esto me lo salto. El caso es que España ocupa la misma posición que Chipre y las Islas Fiji, está por encima de Italia en puntuación, 2 puestos por encima de Polonia y 2 por debajo de Portugal, que también desciende un punto. Entonces España desciende 3 posiciones en el ranking mundial, con lo cual quiere decir que 56, 53, vale. Con lo cual quiere decir que es menos corrupto que Portugal y ya es más corrupto que Italia. ¿Lo veis, no?, cómo funciona esto. Pero se está acercando a Portugal y sigue bajando, es decir, sigue aumentando su grado de corrupción, la percepción, que luego cuando se descubra todo, pues seguramente bajaremos 10 o 20 puestos en lugar de 2 o 3.
En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea se aprecia un descenso general de la puntuación, reflejando un preocupante estado de estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas. Bueno, en realidad en España no es que no se apliquen efectivamente los estándares anticorrupción, es que se aplican los estándares de la corrupción y se frenan los estándares anticorrupción. Además hay impunidad, hay corrupción judicial, no generalizada, pero bastante grande, corrupción política es generalizada, y corrupción en la administración pública, que a veces nos olvidamos, que muchos funcionarios aceptan la corrupción y no hacen nada al respecto, ni la denuncian, ni actúan en consecuencia, ni nada. La mayor parte de ellos, vamos, o se callan, que en el caso de un funcionario es lo peor, porque está obligado en su juramento de respeto a la Constitución y a las leyes a cumplir y hacer cumplir la ley, como pasa con los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Bueno, aquí no voy a entrar mucho porque ya sabéis el grado de corrupción de las cúpulas de la policía, la Guardia Civil y el Ejército, ¿no? No generalizo porque sé que hay gente honrada tanto en la policía como en la Guardia Civil como en el Ejército, pero no precisamente en las cúpulas, sino un poquito más abajo, ¿no? Los que dan la cara, digamos, son los que reciben, como pasa siempre, ¿no? Entonces, os quería comentar también otra... Bueno, esto la nota para los editores, evidentemente me la salto. Y ahora pasamos al recálculo de la actualización de esa página que os he pasado antes, ¿no? Y pues iré poniendo también unos cuantos artículos de corrupción en los que me he basado para ir actualizando datos. Entonces, aquí nos vamos a ir a buscar un caso concreto, que es el de los ERES de Andalucía, y así veréis cómo haciendo el recálculo cambia el listado y cambia también el estudio de la corrupción, ¿no? Aquí, como veis, esto está hecho por orden alfabético, entonces nos tenemos que ir a la letra E. Hay un montón de casos, una barbaridad, y como os digo, esto no está actualizado. Aquí solo cuentan uno de los casos de corrupción más recientes del Partido Socialista descubiertos, que es el caso Koldo, que además tiene ramificaciones con otras tramas, pero yo he calculado 6 casos. Ya os lo iré comentando. Pero antes de eso, os voy a mostrar... A ver cómo vamos de tiempo. Bien, vamos bien. Os voy a mostrar el caso de los ERES, cómo aquí no está actualizado y cómo hay una desviación en el cálculo de lo que nos ha costado el caso de los ERES. En 2016, evidentemente, ya se conocía el caso, pero no se había hecho el juicio. Ya se hizo el juicio. Fueron condenados varios altos cargos de la administración del Partido Socialista, en aquella época eran los que gobernaban en Andalucía, e incluso fueron condenados con cárcel el señor Chávez, que había sido presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el señor Griñán. También habían sido ministros en diversos gobiernos del PSOE. Y como bien sabéis, no han ido a la cárcel. Con recursos y movidas de que estaban mayorcitos, pues no han ido a la cárcel. Se han ido de rositas. Y que sí que están mayores y que seguramente tendrán alguna enfermedad, pero otras personas que les ha pasado lo mismo, pues han acabado con sus huesos en la cárcel. En algo de eso estamos mejorando, porque como bien sabéis, el señor Koldo y el señor Ábalos están en la cárcel, pero tendrían que estar todos en la cárcel. Habría que ampliar las cárceles o hacer cárceles nuevas, evidentemente. Caso ERE, está aquí, caso ERE, aglomerados Moreno, caso ERE Aceitunas. Hay varios casos EREs, como veis, pero me voy a quedar con el caso ERE. Hay un montón. Que están organizados por... Claro, yo no he hecho la suma esta. El caso ERE... entonces sí. Entonces el coste del caso ERE se puede sumar aquí. Pues ya lo hemos liado. Esta suma no la he hecho. No había visto que estaba especificado. Madre de Dios, aquí hay una suma increíble. Pues mira, la vamos a hacer rápido y así lo actualizo. Porque yo calculaba 680 millones, según la actualización que he encontrado en otra fuente. Y en la primera fuente he encontrado 152 millones. Y aquí ya estoy viendo que se va a acercar más a mi cálculo, al cálculo final, que al otro. Lo podéis sumar vosotros mismos. Pero bueno, vamos a sumarlo ahora, venga. 66 millones más 6 millones son 72. Aquí hay un pico, lo vamos a saltar, más 3 millones 75.
Otro pico, 75 más 34, 109. 111, 113. Vamos subiendo, más o menos, ¿eh? Ya veis, está diciendo la suma aquí mismo. 113 y 98, pues son ya 210. 210, aquí hay 10 millones, 220, 229, 230, 240, 250, otro milloncejo, 251, 255, 257, no, 258, 260, 280, otros 2 millones, 282, 282 más 35 vamos a poner, serían 288, 87 y 30, 313. Aquí hay 22 millones más, 315, 335. Aquí hay otros 2 millones, digamos, 337. Aquí hay 8, 9 millones, 346. 346 millones, vale. Aquí hemos sumado más o menos unos 350 millones, vamos a poner. Lo de los 150 millones se queda desactualizado y los 680 millones que he encontrado en otro lado, pues vamos, según parece, era superior la cifra. Con lo cual la cifra de los casos ERES está entre 350 millones y el doble, y 700, ¿vale? Vamos a calcular que son 350, va. Actualizado, si lo actualizáramos, podría subir, pero bueno, dejamos en 350. Aquí evidentemente la cifra de corrupción del PSOE aumentaría a 350 millones de euros, de 350 a 700, porque no está hecha la suma, pero no está hecha la suma final, que debería estar aquí. Caso ERE, ¿veis? Aquí. PSOE Andalucía. Aquí está el resultado final. A ver si quiere salir, sí. Perdonadme y vamos para allá. Aquí lo explica, lo del fondo de reptiles, prejubilaciones falsas. Y aquí lo veis, ¿ves? Coste aproximado 0 euros. Pues no. Acabamos de contar 350 millones. ¿Por qué no han puesto aquí 350 millones? Aquí yo lo intento poner. Pongo en la suma de los distintos casos ERE que acabamos de sumar. Aquí en vivo y en directo, ¿no? Me voy para abajo, no soy un robot, lo intento actualizar y no me deja. Ayer no me dejaba, vamos a ver si hay más suerte. Vale, vamos a ver si hay más suerte. Bueno, hay más suerte de ayer. ¿Qué? Hoy parece que va mejor en internet. A pedales, no, se queda igual, ¿veis? O sea que aquí habría que sumar 350 millones. Pero bueno, no se acaba ahí la cosa. Ahora viene la actualización que os prometí al principio del vídeo, ¿no? Y vamos a ir rápido. Bueno, actualizando solo 6 de los casos de corrupción del PSOE de los últimos tiempos, que están juzgados, en proceso de ser juzgados o investigados o en proceso de ser imputados varios de sus responsables, ¿no? Y como bien sabéis, es sospechoso de organización criminal del Partido Socialista. Toda la familia de Sánchez está en temas de corrupción y altos cargos del PSOE. Básicamente la mayor parte de los ministros de su gobierno también están implicados en casos de corrupción, en estos casos de corrupción y en otros. Vamos a empezar por el caso de Santos Cerdán, Adif y todo lo que se está descubriendo, ¿no? De las comisiones de obras públicas, que el dinero que tenían que gestionar para decidir quién iba a construir esas obras públicas, que estamos hablando pues de, por ejemplo, de la reforma de la estación de tren de San Feliu de Llobregat, del puente del Bicentenario del puente del Centenario de allí de la Cartuja, donde se hizo la Expo 92, de los túneles de Asturias o de Cantabria, creo que era, que también está ahí la movida. Pues resulta que esas comisiones, a cambio del pago por parte de varios empresarios de esas empresas o de CEOs de construcción pública, pues iban a parar en los concursos públicos, iban a parar la victoria a esas empresas. Se les daban el contrato a esas empresas. Y para ello pues había un tráfico de influencias y unas mordidas de unos 5 millones de euros entre Aldama y Santos Cerdán.
Luego estamos hablando de unas, de unas obras que llegaban a los 500 o 600 millones de euros, pero solo contando lo que era el 2%, pues nos quedamos ya con unos 53 millones de euros. El 2% era entre el 1 y el 2% era el importe de la mordida por cada obra pública. Entonces se ha descubierto, sumando las mordidas, digamos, entre Aldama, Santos Cerdán y altos cargos del gobierno por parte de Santos Cerdán, del gobierno, no, del Partido Socialista, por parte de Santos Cerdán como secretario de organización, y en el caso de Aldama como conseguidor de mordidas con los empresarios y con los que estaban más metidos en la trama, que eran Ábalos, que en aquel momento era el ministro de Transportes, Koldo, Santos Cerdán y el propio Aldama, pues nos vamos a 53 millones de euros, ¿vale? Luego, el total de fondos públicos comprometidos en diversas tramas corruptas son 2.000 millones de euros, que seguramente hubieran ido a parar a otras empresas, con lo cual se puede considerar que esto es corrupción, aunque no era un dinero que se metieran directamente en los bolsillos, pero es un dinero que pasaba a otras manos, porque el sistema de contratación pública de España es un auténtico desastre y facilita mucho la corrupción. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total de controles. El hecho de que no haya presupuestos generales del Estado desde hace 4 años, pues también facilita eso. El hecho de que Sánchez se haya apropiado de todas las instituciones, de casi todas, tanto las de control como las de responsabilidad, también deriva en el mismo resultado del aumento masivo de la corrupción. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas trabaja tarde, mal y nunca, los defensores del pueblo brillan por su ausencia, el control del Congreso, pues ya sabes cómo funciona, el Senado no sirve absolutamente para nada, muchos jueces están comprados, investigados, eso es lo fair, ¿no, señor Sánchez? Cuando tú compras a los jueces no es lo fair, pero cuando un juez decide que te tiene que investigar o a ti, a tu familia o a tu gobierno por corrupción, entonces sí que es lo fair, ¿no? Es curioso el lawfare como va por barrios, ¿no? El lawfare. Bueno, seguimos. El Delcy Gate. El Delcy Gate, que como bien sabéis, el tema de las maletitas de Delcy justo al principio de que entrara a gobernar el señor Sánchez, en el aeropuerto de Barajas, donde la dejaron entrar siendo una persona que no podía entrar en la Unión Europea por las medidas que se tomaron contra Venezuela por ser una dictadura corrupta y criminal por parte de la Unión Europea, y se la saltó. Pisó tierra española con el consentimiento del señor Sánchez, como se está descubriendo ahora, y allí en el tema de las maletitas iba la contraprestación, al final no eran ni drogas ni oro, era la contraprestación, es decir, dinero por el caso de hidrocarburos. Y el caso de hidrocarburos es un caso gravísimo, que estamos hablando de miles de millones de euros, aunque aquí solo en la primera fuente encontrado solo hablaba de 300 millones, pero seguramente ascenderá a 2.000 o 3.000 millones de euros. Vamos a hacer por el cálculo bajo de los 300 millones, ya serían 353 con el anterior caso que os estaba comentando de Adif y Santos Cerdán. Pues como os decía, la historia iba de que Venezuela vendía en negro a España un montón de petróleo y España lo revendía aquí a través de distintos puertos, y los corruptos se quedaban con el resto. ¿Por qué? Porque no pagaban el IVA, y solo en fraude de IVA estamos hablando de miles de millones. Este tema se está investigando, está una investigación abierta que seguramente acabará en juicio, pero con el cálculo pequeño estamos hablando de 300 millones de euros, y con el grande estamos hablando de 2.000 o 3.000 millones. ¿Vale? Luego está el caso Barrabés Begoña Gómez, la mujer del presidente, que como bien sabéis resulta que por obra y milagros de su marido se convirtió en catedrática. El señor Barrabés, que era el responsable de la Universidad Complutense, el rector de la Universidad Complutense, mejor dicho, ganó 18,2 millones en contratos con Begoña, gracias a Begoña y a su maridito, el presidente del gobierno, más 9,2 millones de la página web red.es, que también está implicada en esta trama, con lo cual nos vamos a 30 millones. 30 millones más 300 más 50, ¿no? Pues ya llevamos 380 millones, ¿vale? Luego el caso Mascarillas, aquí os voy poniendo también por ejemplo, donde indica que la UCO concluye que la trama de hidrocarburos destinó 1 millón de euros a comprar la voluntad de Ábalos y Carlos. Esto solo en mordidas, en pagos, en cohecho, lo que se llama cohecho.
pagar a políticos para que modifiquen, ¿no?, los contratos y modifiquen todo lo que haga falta. Eso independientemente de lo que se gastaron en putas, en cocaína y en fiestas, ¿no? Pero bueno, vamos al dinero, no vamos al salseo, ¿no? Vamos al tema del dinero, que al final, como decía Woody Allen, que por otro lado no es que sea de mi gran aprecio, pero dijo una frase mítica que sigue el dinero y encontrarás todo, encontrarás la explicación de todo, ¿no? ¿Veis? Los agentes destacan la posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos de los ministerios de Transportes, Industria y Transición. ¿A qué se refiere la organización criminal? Al PSOE. Y aquí habla el Ministerio de Transporte, Industria y Transición Ecológica, que está implicado a trama de hidrocarburos, pero es que también está implicada Hacienda, que no se molestó en averiguar el tema de que pagaran el IVA, ¿no? Y luego, en otras tramas de corrupción, pues están implicados otros ministerios. El Ministerio de Hablo, seguramente, el de Transportes, está implicado en varias tramas de corrupción, es el campeón, ¿no?, de la corrupción. Y bueno, a través de sus distintas dependencias, como pueda ser Correos, pueda ser Adif, pueda ser el SEPE, etcétera, pues van redistribuyendo mordidas, prostitutas, enchufes, persecución también, evidentemente, impunidad, crímenes, como en el caso de Adamuz, y sinvergüencería en un grado máximo, ¿no? Felicidades, os habéis cubierto de gloria y nos habéis llenado de mierda a todos los que trabajamos en ese ministerio. Gracias, muchísimas gracias. Antes de leeros esto, voy a acabar con el tema de la suma de las diversas tramas de corrupción. Estaría el caso Mascarillas, que como bien sabéis está siendo ahora investigado, bueno, en pleno juicio. Esta semana declaran Ábalos, Koldo y Aldama y ya veremos si no hay alguna sorpresita más, sobre todo por parte de Aldama y de Koldo, que están cantando como jilgueros, pero también puede que Ábalos al final, a última hora y viéndose con sus huesos en la cárcel durante muchos años, a lo mejor empieza a hablar. Ya veremos. Solo en contratos a Management Solutions, que era la empresa pantalla que utilizaban para comprar mascarillas a bajo precio y en mal estado de China y revenderlas aquí a precios astronómicos y llevarse a la diferencia, evidentemente. Aquí también está implicado el señor Illa. Es curioso que Illa no aparezca en este juicio, cuando tenía que estar al lado en el banquillo con estos señores. Illa, que en aquel momento era ministro de Sanidad y aceptó todos estos contratos. También tenía empresas pantalla donde escondía dinero, aquí en La Roca, cerca de donde yo estoy, que es donde es él, de La Roca, donde fue alcalde también. Y bueno, se ha ido de rositas. ¿Por qué? A lo mejor es porque le han hecho presidente de la Generalitat o yo qué sé. O porque es íntimo amigo de Pedro Sánchez, o por las dos cosas. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Luego dicen que por qué me he apuntado a Vox. Pues para limpiar, he cogido la escoba para limpiar toda esta purria. Contratos con administraciones públicas, 60 millones de euros, incluyendo el tema de Management Solutions, que serían 40 de esos 60 millones de euros. Total, unos 60 más 380, ya vamos por 440. Por lo bajo, porque tenéis que tener en cuenta aquí que en el caso de hidrocarburos son muchos más millones los que nos han robado con el tema del IVA. Y además es un escándalo internacional, porque no solo afecta a España, sino a la relación de España con Venezuela, que como bien sabéis no es el único negocio que lleva entre manos el señor Sánchez y el señor Zapatero con Venezuela, ¿no? Caso Tito Berni, que muchas veces nos olvidamos. En el caso Tito Berni, aquí porque me sale esto. Ha salido en mi correo, pero ese no es el correo que utilizo, así que me da igual. Caso mediador. El caso mediador es el caso Tito Berni. Y aquí os pasaré estos enlaces tanto de casos aislados como Transparencia Internacional, como este artículo de Wikipedia, como dos artículos que vais a ver ahora, para que podáis vosotros mismos pues ampliar la información, ¿no? Pero resumiendo, el caso de Tito Berni, como bien sabéis, era un trapicheo del señor Tito Berni de Fuerteventura, donde tiene su nido de corrupción ahí instalado, conectado con el presidente en aquel entonces de Canarias, Ángel Víctor Torres, y varios políticos y empresarios de la zona, donde hacían tráfico de influencias, no solo con empresarios de la zona, con el tema de los quesos majoreros, el queso de cabra famoso de Canarias y otras historias como la leche de cabra y todas las historias con las que hacían tráfico de influencias y extorsión, ¿no? Sino que además los invitaban a fiestas a empresarios y políticos. En este tema estaban incluidos los de la fiesta del Ramsés, donde fue el Pachi López y 20 diputados más del PSOE, estos que van de feministas,
donde además de cenar, pues se incluían prostitución, alcohol y drogas, con nuestro dinero. Y ahí es donde hacían sus negocietes para llenarse los bolsillos. Esta trama ha pasado un poco desapercibida. Si os fijáis, ha acabado el juicio y han decretado prisión, pero el resultado ha sido bastante mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tirando del hilo, pues llegas al PSOE, a la organización criminal del PSOE, ¿no? Bueno, os dejo que lo leáis y vamos a ir acabando. Como os decía, aquí el fraude en principio es de 2,3 millones, pero resulta que detrás de esto están los fondos de la Unión Europea, que es la parte final de este artículo, de este vídeo, mejor dicho, donde veréis que mi cálculo, que iba por unos 450 millones de euros, por lo bajo, se convierte en un recálculo muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque buena parte de estos casos de corrupción se financiaban con los fondos de la Unión Europea Next Generation, que como bien sabéis, bueno, si no sabéis os lo explico, son préstamos y por lo tanto cuando robas dinero de esos fondos o los envías a estas tramas de corrupción, al final el cálculo de la corrupción se convierte en el doble de la cantidad de dinero. Porque si tú robas, detraes o quitas el dinero que tenía que ir para un criterio finalista, yo qué sé, para construir una escuela, para hacer un puente, para arreglar una vía de tren, te lo quedas tú, pues luego tienes que reponer ese dinero para hacer esa obra y además tienes que pagar el préstamo. Con lo cual el importe de la corrupción se duplica o triplica. Y en lugar de 450 millones de euros estaríamos hablando de entre 900 o 1.250, no 1.350, ¿verdad? O sea que en lugar de 450, para hacer una media, diríamos que son 1.000 millones ya, los que hemos perdido aquí, para lo que se necesitaban, para que toda esta gentuza monte sus chiringuitos de todo tipo y se pegue la vida padre, compre propiedades en República Dominicana o donde ellos quieran y escondan el dinero negro de la corrupción en Suiza o en los paraísos fiscales que a ellos les parezca mejor, ¿no? Que es de lo que realmente estamos hablando, de financiación del PSOE y de corrupción total, generalizada, tanto a nivel público como privado. Pero aquí solo estamos hablando exclusivamente de los efectos en el dinero público, ¿eh? ¿Qué pasa? Que de estos 1.000 millones que llevamos ya, tenemos que sumar la diferencia entre los 300 millones y los miles de millones que se va a descubrir que han robado los de la trama de hidrocarburos, que se calcula entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Vamos a ser moderados y lo vamos a dejar en 2.000, con lo cual pasaríamos de 1.000 millones a 3.000 millones de euros ya, por lo bajo, y a 5.000 por lo alto, ¿vale? Y luego tenemos que tener en cuenta el tema de la desaparición o el desconocimiento total, porque hay un total descontrol en el uso de los fondos europeos. Por una parte, los fondos europeos son un total de unos 80.000 millones de euros, de los cuales solo se han gastado el 40%, unos 30.000, pero se han gastado diciendo que iban a distintos proyectos, que no sabemos si han llegado a esos proyectos o no. Si luego lo vas detallando y vas mirando, digamos, haces el trabajo de pulgarcito, ¿no? O vas viendo el pitufeo, ¿no? Que se llama, que es que el dinero que iba para un lado, pues va para otro, y el dinero que, por ejemplo, todo esto que está descubriendo el señor Alejandro Entrambasaguas o Guillermo Rocafort o otros periodistas y influencers que están buscando en las páginas oficiales del BOE, por ejemplo, donde resulta que hay un proyecto para descubrir la ideología de género de los salmones en Kenia, ¿verdad? Y decís, ¿cómo? O para ver la influencia del cambio climático en el sistema educativo de Nicaragua. Todas esas tonterías en realidad encubren corrupción, porque evidentemente ese dinero no va a proyectos que son totalmente surrealistas. Van directamente a los bolsillos de con los que tengan tratos allí, en esos países, o directamente a sus propios bolsillos. Con lo cual, el dinero que puede haberse robado de los 35.000 millones de euros o 39.000 creo que son,
que se han utilizado de los fondos europeos, que además son préstamos, por lo tanto la corrupción se duplica aquí también, pues hay casos como el de, por ejemplo, el de las migraciones, todo lo que se gasta en hoteles para inmigrantes, móviles, traslado, o sea que hay una mafia con las ONGs que trasladan a los inmigrantes, ayudas, mafias más concretas de tráfico de personas, chiringuitos, ONGs, sindicatos, como veis ahora con la regularización masiva, que ya he tratado en el anterior vídeo de Prioridad Nacional y en otro vídeo que hice al respecto, recientes, pues ahí estamos hablando también de miles de millones. Si hacéis un pequeño cálculo de la gente de los inmigrantes que han entrado en los últimos años, podemos decir, creo que Emiliano Coronado dijo que era 1 millón. Pongamos 1 millón en los últimos 2 o 3 años, sin tener en cuenta los 2 o 3 millones que van a venir este año con lo que está pasando, ¿no? Y que ya están viniendo con el efecto llamada de la barbaridad que ha hecho el señor Sánchez al quitar todos los controles y todos los requisitos para nacionalizarse español, porque los han quitado absolutamente todos. Tanto el tema de no tener en cuenta si tenían delitos penales anteriores, el tema de la vulnerabilidad, que evidentemente todos son vulnerables, la cuestión de si en esos países hay o no una persecución o un derecho de asilo. En la mayoría de ellos no lo hay. En otros, precisamente, en los que sí que los debería haber, hay más restricciones para la nacionalización, como puede ser para los venezolanos, los cubanos, los iraníes, que tienen más problemas para regularizarse, cuando en realidad sí que seguramente en esos casos lo necesitarían, porque en esos países hay dictaduras criminales y asesinas y bueno, evidentemente tendrían que ser asilados en España, ¿no? Pero no funciona así la cosa. Como bien sabéis, han detenido hace poco a un alto cargo de un consulado que estaba ya haciendo, pues estaba en plena corrupción, de falsificación de documentos públicos, todo lo que hiciera falta para meter a más gente todavía en España. Ahí podríamos hablar de si hay 1.000 y se gastan 1.000 euros en cada uno, que seguramente se gastarán más, pues ya nos vamos a... No, 1.000 no, 1 millón y se gastan 1.000 euros, pues nos vamos a 1.000 millones de euros, ¿vale? 1.000 millones de euros, más los entre 4.000 que habíamos calculado, ¿no? Entre los 3.000 y 5.000, pues ya nos vamos a los 4.000 millones de euros, o 6.000 millones de euros, perdonadme. ¿Vale? Esto es todo el gasto aproximado. Pero aquí tienes que añadir también todo el tema de los chiringuitos de género y del sistema de protección de menores, donde podríamos hacer otro cálculo. En el caso de los chiringuitos de género, todo el dinero que se ha gastado igualdad, que por eso está inflado la cantidad de dinero que mueve el Ministerio de Igualdad, porque se dedica a inflar los chiringuitos de género y por eso tiene 6.000 millones a su alcance. De esos 6.000 millones, pongamos que una sexta parte es corrupción, ¿no? O chiringuitos sin justificación. Pues ya nos iríamos a entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Y luego tenéis que tener en cuenta el tema del sistema de protección de menores. Se calcula que hay unos 50.000 menores, sin contar los menas, tutelados en España. Y como bien sabéis, como se está descubriendo últimamente por muchas noticias que están saliendo, investigaciones, juicios y escándalos, ni los protege el sistema de protección de menores, ni impide que sean violados y maltratados en los centros de acogida, ni se molesta en investigar cuando desaparecen y acaban en tratas de menores y en temas de prostitución y de delincuencia. Y incluso hay trabajadores sociales implicados en todo esto. Y centros privados que hacen mil barbaridades porque no son controlados por la administración pública. Hacen contratos con ellos, los subcontratan y luego dejan a la mano de Dios, ¿no? A todos estos menores. Esto está estallando, pero vamos a hacer un cálculo. Si se gastan 70.000 euros, que es lo que paga la Unión Europea, con sus fondos de la Unión Europea, por cada menor tutelado, y multiplicas por 50.000 menores, tienes un resultado de 3.500 millones de euros. De estos 3.500 millones de euros no se gastan ni la mitad de los menores, ni una décima parte, porque los tienen con caterings en mal estado, con ropa de segunda mano, maltratados, mal cuidados, bueno, con lo cual, digamos que a lo mejor de los 3.500 millones se gastan 350 o poner 1.000. Quedan 2.500 millones. ¿Dónde va a parar ese dinero?
al gasto diario pongamos que hay otros 500 millones que van para el gasto diario, pues entre 1.500 y 2.000 millones son corrupción. Con lo cual nos vamos a 7.000 millones de euros por lo bajo, o 9.000 millones de euros, o a 7.500 millones de euros, o 9.500 millones de euros. Con lo cual, el cálculo inicial, que era de... A ver, me voy a revisar. De 500 millones de euros, se multiplica, si os fijáis, por 10. Esto es grave, lo que os acabo de demostrar. Una parte está demostrada, la otra se está investigando y todavía queda por estallar la trama del Ministerio de Igualdad y la trama del Ministerio de Servicios Sociales con el tema de los menores tutelados. Y la trama, evidentemente, del tema de lo que se están gastando en inmigrantes, cuando ese dinero debería de ir para los españoles que necesitan. ¿No? Digo yo, lo pone la Constitución, no es que sea un racista ni nada, lo pone la Constitución. Si tú tienes una ciudadanía y unos derechos en esa ciudadanía y te los presentan todos los días del año y luego ves como llega gente de todo el planeta, porque están llegando de todo el planeta masivamente, y les dan de todo, pues aquí hay un problema de exclusión, pero no de exclusión de los inmigrantes, de exclusión de los españoles, que más lo necesitan. Con eso acabo, es lamentable este vídeo, pero me lo he currado y espero que corra el vídeo. Deciros que todo esto está en proceso, que si actualizáramos la página de casos aislados, a lo mejor tendríamos que poner a casos descarados o corrupción total o el más corrupto gana, no sé. Ahí tendríamos que ser más irónicos que ellos, pero que evidentemente el Partido Socialista sería el partido más corrupto de toda la historia democrática de España y posiblemente el más corrupto de toda la historia de España. Creo que solo hubo un rey en la historia que fue más corrupto que Pedro Sánchez, que también quiere ser el rey del mundo, ¿no? Y que deja en mantillas pues la corrupción, por ejemplo, del franquismo, o la corrupción de otros reyes, o la corrupción de el resto de los presidentes del gobierno y de los gobiernos democráticos de España. No sé. Seguimos. Hasta el próximo vídeo. Valorarlo, reflexionarlo. Hoy no me voy a poner a insultar, simplemente os estoy dando datos y para que veáis la gravedad de la corrupción. Y como bien os he dicho al principio de este vídeo, la corrupción mata. También os quería enseñar otro artículo, pero se me ha borrado. Ah, sí, hay una cosa aquí que me he dejado. El elevado coste político y económico de la corrupción y la incertidumbre. Bueno, esto ya lo he explicado. Aquí explica un poco los vaivenes del PSOE, cómo llegó al gobierno. Se me ha quitado, ¿veis? Bueno, cómo llegó al gobierno diciendo que, al poder, mejor dicho, diciendo que el señor Rajoy era corrupto y bueno, lo han dejado en mantillas. El ridículo, la corrupción de Pedro Sánchez es el 10 veces más grande que la que hubiera podido tener los gobiernos de Rajoy, o incluso diría yo los gobiernos anteriores, porque ya os digo, solo con el caso, con todas las tramas organizadas a través de la aplicación de la Agenda 2030 en el tema concretamente de la ideología de género y las migraciones, ya hay miles de millones aquí. Si le sumáis el caso de hidrocarburos, más miles de millones, y si le sumáis lo que os acabo de mostrar, pues bueno, pues en lugar de 500 millones de euros son 5.000 millones de euros. Lo que habría que sumar 5.000 millones de euros, pero tendríais que tener en cuenta luego que el coste de la corrupción, tanto por el tema de que buena parte de ese dinero que se roba viene de los fondos europeos, que son préstamos, se multiplica por 2. Que esto tampoco lo hemos calculado en algunos casos. Bueno, a lo mejor nos iríamos a los 100.000 millones de euros o más. Más todas las consecuencias que tiene, pues que des contratos a quien no se lo merece, que enchufes a familiares, amigos y gente con el carnet del PSOE, que te rías de toda la Constitución española, la normativa nacional e internacional, tanto que habla el señor Sánchez del derecho internacional, etcétera, etcétera. No sé. Ahora sí que he acabado. Podría estarme 2 horas más, pero yo creo que con casi 1 hora que llevamos ya es suficiente. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Y ya os digo, reflexionarlo de verdad. Esto no puede ser. Esto hay que cortarlo en seco. Hay que tomar medidas drásticas, de verdad, porque si no nos vamos a la mierda todos. Españoles, inmigrantes y resto del planeta.